Etaksan intro erkibiek jaktin he jungtak lai. Hay algo que la mayoría de la gente nunca sabe al contemplar una gran obra arquitectónica. No se trata solo de su tamaño, de su acero o de su concreto. Cada construcción parece inmóvil, pero en realidad resiste fuerzas invisibles todos los días. En este viaje seremos testigos de obras reales que parecen imposibles. Donde la ingeniería actúa como una cuerda de equilibrio entre la belleza y el peligro. Sagrada Familia Barcelona. Desde fuera, la Sagrada Familia puede parecer extraña. Sus torres suben sobre Barcelona con formas irregulares, llenas de detalles, figuras y sombras. Algunas partes parecen antiguas, otras todavía están en construcción. Por eso, a primera vista, muchos no saben si están mirando una iglesia, una montaña tallada o una obra que aún no ha decidido su forma final. Pero detrás de esa apariencia casi caótica hay una historia muy precisa. La construcción comenzó en 1882. Y Antoni Gaudí dedicó gran parte de su vida a convertirla en una basílica única en el mundo. Al cruzar la entrada todo cambia. Lo que fuera parecía pesado y extraño dentro se vuelve claro, alto y sorprendentemente tranquilo. Las columnas se elevan y se abren como árboles no solo para decorar, sino para sostener el peso del techo con inteligencia. La luz entra por los vitrales y transforma el interior según la hora del día. Nada está puesto al azar. Cada color, cada altura y cada forma responde a una idea. La Sagrada Familia parece rara desde la calle, pero por dentro revela una belleza ordenada, casi como si el edificio explicara en silencio su propio misterio. Golden Gate Bridge, Estados Unidos. Desde lejos, el Golden Gate Bridge parece una línea roja suspendida entre la ciudad y el océano, pero cuanto más uno se acerca, más entiende su tamaño real. Este puente une San Francisco con el condado de Marin y cruza el estrecho Golden Gate, una zona de fuertes corrientes, niebla densa y vientos difíciles. Cuando se inauguró en 1937, fue considerado una de las grandes hazañas de la ingeniería moderna. Sus torres alcanzan unos 227 metros de altura, casi como poner dos campos de fútbol en vertical sobre el agua. Lo curioso es que su belleza nace también del peligro. Por fuera el puente parece tranquilo, incluso elegante, con su color naranja rojizo cortando la niebla. Sin embargo, bajo esa imagen hay miles de cables trabajando sin descanso,
sosteniendo el tablero mientras el Pacífico empuja desde abajo y el viento golpea desde los lados. Caminar por él no es solo cruzar un puente, es sentir cómo una estructura enorme respira con la bahía. Por eso sigue atrayendo a viajeros fotógrafos y amantes de la arquitectura. ¿Te atreverías a cruzarlo con niebla? Presa Hoover, Estados Unidos. Desde la distancia, la presa Hoover parece un muro enorme clavado entre paredes de roca. No tiene la ligereza de un puente ni la belleza delicada de una catedral. Su aspecto es duro, seco y casi silencioso. Sin embargo, esa forma tan simple esconde una de las obras de ingeniería más importantes de Estados Unidos. Fue construida durante la Gran Depresión y se terminó en 1936 en el río Colorado entre Nevada y Arizona. Tiene unos 221 metros de altura, casi como levantar un edificio de más de 70 pisos dentro de un cañón. Lo más impresionante no está solo en su tamaño, sino en lo que contiene. Detrás de la presa, el lago Mead guarda una inmensa cantidad de agua mientras el concreto resiste una presión constante día y noche. Por fuera parece una pared inmóvil, pero por dentro todo trabaja. Turbinas, túneles con puertas y sistemas de control convierten la fuerza del río en energía. La presa Hoover no solo detuvo el agua, cambió la vida del desierto, dio electricidad a ciudades y convirtió un paisaje extremo en una lección viva de ingeniería hidráulica. Presa de las Tres Gargantas, China. Vista desde arriba, la presa de las Tres Gargantas no parece una construcción común. Parece una línea inmensa que corta el río Yangtze y cambia el ritmo del paisaje. Está en la provincia de Hubei, en China, y es una de las obras hidroeléctricas más grandes del mundo. Su escala, cuesta imaginarla, mide más de 2 kilómetros de largo, como si varias avenidas enormes se hubieran unido sobre el agua. Desde fuera su forma parece fría y pesada, pero su objetivo es claro: controlar inundaciones, mejorar la navegación y producir energía para millones de personas. Detrás de ese muro de concreto hay una historia mucho más compleja. El río no desaparece, espera, empuja y se transforma en una fuerza medida por compuertas, turbinas y sistemas de control. La presa puede parecer inmóvil, pero por dentro trabaja como una gran máquina. Cada segundo el agua pasa por sus turbinas y genera electricidad a una escala difícil de comparar. También cambió pueblos, rutas y paisajes enteros. Por eso sigue siendo una obra admirada y discutida.
Akashi Kaikyo Bridge, Japón. Desde la costa de Kobe, el Akashi Kaikyo Bridge parece una línea tranquila sobre el mar, pero esa calma engaña. Este puente une la ciudad de Kobe con la isla de Awaji y cruza el estrecho de Akashi, una zona conocida por sus fuertes corrientes, vientos duros y riesgo de terremotos. Fue inaugurado en 1998 y durante años fue el puente colgante con el tramo central más largo del mundo, con 1991 metros entre sus dos torres principales. Es casi como tender una avenida entera sobre el agua sin que el mar deje de moverse debajo. Lo más impresionante es que el puente no lucha contra la naturaleza de forma rígida, aprende a moverse con ella. Sus enormes cables sostienen el tablero mientras la estructura puede absorber viento, vibraciones y sacudidas sísmicas. Durante su construcción, el gran terremoto de Kobe de 1995 movió las torres y alargó el tramo central, pero el proyecto siguió adelante. El Akashi Kaikyo Bridge demuestra que la ingeniería japonesa no solo busca resistencia, también busca precisión. Delta Works, Países Bajos. En los Países Bajos el mar no siempre se mira desde la playa, a veces se mira como una amenaza cercana. Delta Works nació después de la gran inundación de 1953, cuando el agua rompió diques y cambió la vida de miles de personas. Desde fuera, este sistema puede parecer solo una serie de barreras con puertas y presas repartidas por la costa, pero en realidad es una defensa enorme contra el Mar del Norte. No es un solo edificio. Es una red de ingeniería hidráulica pensada para proteger un país donde gran parte del territorio vive muy cerca del nivel del mar. Lo más llamativo es que Delta Works no intenta encerrar el agua para siempre. La vigila. La deja pasar cuando es seguro y la detiene cuando el peligro crece. Algunas barreras funcionan como puertas gigantes que pueden cerrarse ante una tormenta, casi como si el país bajara sus persianas frente al océano. Entre todas, la Oosterscheldekering es una de las más famosas, con varios kilómetros de longitud. Eden Project, Reino Unido. En una antigua cantera de arcilla en Cornualles, el Eden Project aparece como algo inesperado. Donde antes había una herida abierta en la tierra, hoy se levantan enormes cúpulas transparentes llenas de vida. Abrió al público en 2001 y se convirtió en uno de los proyectos ecológicos más famosos del Reino Unido. Sus estructuras no parecen un jardín clásico.
Parecen burbujas gigantes que protegen pequeños mundos. Al cruzar sus puertas, la imagen cambia por completo. Lo que desde fuera parece una construcción extraña se convierte en un viaje por climas lejanos. En el bioma tropical el aire es cálido y húmedo, con árboles altos y hojas enormes que rodean los caminos. En el bioma mediterráneo, la luz se siente más seca y suave entre cultivos, aromas y paisajes de clima templado. Cada cúpula funciona como una piel inteligente que guarda calor, humedad y luz. Eden Project no solo muestra plantas, también recuerda que nuestra vida depende de ellas más de lo que solemos pensar. Rolling Bridge, Reino Unido. En un canal de Londres, el Rolling Bridge no llama la atención por su tamaño, sino por su movimiento. A primera vista parece una pasarela pequeña hecha de acero y madera casi discreta entre edificios modernos. Pero su secreto aparece cuando debe dejar pasar una embarcación. En lugar de levantarse como un puente común, se enrolla sobre sí mismo en varias secciones, como si una mano invisible lo recogiera con cuidado. Fue diseñado por Thomas Heatherwick y se encuentra en Paddington Basin, una zona donde la arquitectura contemporánea convive con antiguos espacios industriales. Cuando el mecanismo empieza a moverse, el puente deja de parecer un objeto quieto. Sus partes se doblan una tras otra hasta formar una figura circular compacta y sorprendente. No necesita una gran torre ni un sistema enorme para impresionar. Su fuerza está en una idea simple, casi juguetona, pero resuelta con precisión hidráulica. El Rolling Bridge mide solo unos 12 metros de largo, mucho menos que otras grandes obras de ingeniería. Aún así demuestra que una construcción pequeña también puede despertar curiosidad cuando convierte una función diaria en un pequeño espectáculo urbano. Gran Pirámide de Giza, Egipto. Bajo el sol de Giza, la Gran Pirámide no necesita moverse para imponer respeto, pero esa sencillez engaña. Fue construida hace más de 4.500 años para el faraón Keops, y durante siglos fue la estructura más alta hecha por el ser humano. Originalmente alcanzaba unos 146 metros, casi como un edificio moderno de más de 40 pisos levantado en pleno desierto. ¿Cómo lograron levantar algo así con los recursos de aquella época? Al acercarse la pirámide deja de parecer una figura perfecta de los libros. Se vuelve áspera, inmensa y muy real. Por fuera parece un monumento cerrado, duro y silencioso.
Por dentro, en cambio, guarda pasajes estrechos, cámaras funerarias y espacios que obligan a imaginar el viaje del faraón hacia la eternidad. La Gran Pirámide no solo habla del poder del antiguo Egipto, también muestra hasta dónde puede llegar una civilización cuando mezcla fe, organización y conocimiento. Gateway Arch, Estados Unidos. Junto al río Mississippi, el Gateway Arch se levanta como una curva perfecta en el cielo de San Luis. No parece pesado, aunque está hecho de acero inoxidable. Tampoco parece una torre común. Su forma recuerda una puerta abierta hacia el oeste, y ese era precisamente su sentido: representar la expansión de Estados Unidos hacia nuevos territorios. Fue terminado en 1965 y alcanza unos 192 metros de altura, casi como un edificio de más de 60 pisos. Al mirar de cerca, el arco deja de ser solo una silueta elegante. Cada lado se inclina hacia el centro, con una exactitud que no permite errores. Dentro, un pequeño sistema de tranvía lleva a los visitantes hasta la parte superior, donde la ciudad y el río aparecen bajo una perspectiva distinta. Por fuera, el Gateway Arch parece una línea suave dibujada sobre el paisaje. Por dentro, en cambio, es una obra compleja de ingeniería, memoria e identidad nacional. No solo marca un lugar turístico, también recuerda una etapa clave en la historia de Estados Unidos. Gran Muralla China. Sobre montañas, desiertos y antiguos pasos militares, la Gran Muralla China no aparece como una sola línea perfecta. Cambia de forma según el terreno. Sube, baja, se rompe, vuelve a aparecer y se adapta a la geografía como si escuchara la montaña. Fue construida y reconstruida durante distintas dinastías, especialmente para defensa, vigilancia y control de rutas. Sus tramos suman miles de kilómetros, aunque no todos están conservados igual. Desde lejos puede parecer una frontera de piedra, pero en realidad es una mezcla de muros, torres, fortalezas y caminos elevados. Lo más fascinante está en su relación con el paisaje. La muralla no domina siempre la montaña. Muchas veces parece agarrarse a ella para no caer. En algunos puntos, sus escaleras son tan inclinadas que cada paso recuerda el esfuerzo de quienes la levantaron y protegieron. Por fuera puede parecer una obra dura, fría y militar, pero al caminar sobre ella se siente también humana, hecha de vigilancia, miedo, estrategia y resistencia. La Gran Muralla no solo separaba territorios, también conectaba señales, soldados, pueblos y decisiones que marcaron la historia de China.
The Interlace Singapore. Entre los bloques residenciales de Singapur de Interlace, rompe la idea clásica de un edificio alto y recto. Fue diseñado por Oma y Ole Sheeran y se completó en 2013. A primera vista parece extraño, incluso desordenado. Pero su forma responde a una idea muy clara: crear comunidad sombra, ventilación natural y espacios compartidos en una ciudad donde el suelo es muy valioso. Lo que desde fuera parece una acumulación de bloques se convierte en patios, jardines, piscinas y recorridos abiertos. En lugar de aislar a los vecinos en torres separadas, The Interlace intenta acercarlos. Por fuera parece un rompecabezas gigante. Por dentro funciona como una pequeña ciudad elevada con zonas verdes y caminos que invitan a moverse. Es arquitectura residencial, pero también una forma distinta de imaginar la vida urbana. Montreal Tower, Canadá. En el Parque Olímpico de Montreal, la Montreal Tower parece inclinarse contra el cielo sin caer. No es una torre recta como muchas otras. Su silueta se curva sobre el estadio, creando una imagen extraña y muy fácil de recordar. Fue construida como parte del Complejo Olímpico de 1976, aunque se terminó años después. Con unos 165 metros de altura, es considerada una de las torres inclinadas más altas del mundo. Lo más interesante está en cómo esa inclinación no es un accidente, sino parte de su diseño. La torre funciona como soporte para el techo del Estadio Olímpico mediante cables y una estructura pensada para cubrir un espacio enorme. Por fuera parece una pieza escultórica casi futurista. Por dentro, en cambio, combina ingeniería, miradores y sistemas que muestran la ambición de una ciudad que quiso dejar una huella olímpica duradera. Subir hasta su observatorio permite ver Montreal desde otra escala. La Montreal Tower no solo mira la ciudad, parece vigilarla desde un ángulo imposible. Singapore Port, Singapur. En la costa de Singapur, el puerto parece una ciudad hecha de grúas, contenedores y luces. No tiene la forma clásica de un monumento, pero su escala impresiona de otra manera. Cada día barcos enormes entran y salen como si siguieran una coreografía precisa. Singapur no posee grandes recursos naturales, pero convirtió su posición entre el Océano Índico y el Mar de China Meridional en una ventaja estratégica. Su puerto es uno de los centros marítimos más activos del mundo, clave para el comercio global y la logística internacional.
Lo más curioso es que casi nada aquí se detiene. Mientras unos contenedores bajan, otros suben. Mientras un barco llega, otro se prepara para partir. Desde lejos parece un sistema frío lleno de metal y máquinas. De cerca revela una inteligencia urbana enorme, planificación, tecnología, automatización y coordinación humana. Singapore Port muestra que una infraestructura también puede contar la historia de un país pequeño que aprendió a moverse con el mundo. Acueducto de Belluemere, Países Bajos. En una carretera tranquila de Flevoland ocurre algo que parece un pequeño truco visual. Los coches pasan por debajo mientras el agua continúa por encima con barcos navegando a pocos metros. Es el acueducto de Belluemere, una obra que conecta dos masas de agua sin interrumpir el tráfico terrestre. Fue inaugurado en 2002 y permite que la carretera N302 cruce bajo un canal corto en lugar de levantar un puente tradicional. Su diseño es discreto pero muy inteligente. No busca altura ni grandeza, busca resolver un problema con limpieza. Lo fascinante está en la inversión de lo habitual. Normalmente imaginamos los coches sobre el agua, no debajo de ella. El acueducto de Belluemere demuestra que la ingeniería neerlandesa también sorprende cuando trabaja en silencio con soluciones simples, precisas y elegantes del mundo moderno. Morning Glory Spillway, Estados Unidos. En el lago Berryessa, California, hay un agujero que parece demasiado perfecto para ser natural. Cuando el nivel del agua sube mucho, aparece el Morning Glory Spillway, una enorme abertura circular que traga el exceso de agua de la presa Monticello. No es un portal ni un misterio creado para impresionar. Es un aliviadero diseñado para proteger la estructura y controlar el embalse. Su forma recuerda una flor invertida, por eso recibe ese nombre. Cuando funciona, el agua cae hacia adentro con una fuerza hipnótica. Lo impresionante es que su belleza nace de una emergencia controlada. La abertura solo entra en acción cuando el lago supera cierto nivel. Entonces el agua se desliza por el borde y desciende por un conducto vertical antes de salir río abajo. Desde arriba parece peligroso y casi surrealista. En realidad es una solución hidráulica precisa. Gordie Howe International Bridge, Estados Unidos, Canadá. Entre Detroit y Windsor, el Gordie Howe International Bridge no es solo un puente, es una nueva puerta entre dos países.
Cruza el río Detroit con un diseño atirantado sostenido por torres altas y cables que se abren como abanicos. Su tramo principal mide unos 853 metros, el más largo de un puente atirantado en Norteamérica. Lo interesante es que su belleza nace de la logística no fue pensado solo para ser fotografiado, sino para conectar autopistas, puertos de entrada, camiones viajeros y economías. Sus 6 carriles y su paso para peatones y ciclistas convierten la frontera en algo más fluido. Desde lejos parece una línea blanca sobre el agua. De cerca revela una maquinaria diplomática, comercial y humana. Es ingeniería, pero también una promesa de movimiento compartido para el futuro entre vecinos. Palm Jumeirah, Dubái. Sobre la costa de Dubái, Palm Jumeirah parece una fantasía dibujada sobre el mar. No nació de una isla natural, sino de millones de metros cúbicos de arena y roca colocados con precisión Su forma de palmera rodeada por un gran rompeolas cambió la imagen de la ciudad y creó playas, hoteles, residencias y puertos donde antes solo había agua. A primera vista parece un símbolo de lujo, pero detrás hay una enorme operación de ingeniería costera moderna. Lo más sorprendente está en cómo la forma sirve a la función. Cada hoja de la palma multiplica la línea de costa, creando más espacio frente al mar. El rompeolas reduce la fuerza de las olas y protege el interior, aunque el sistema necesita control constante para mantener la circulación del agua. Palm Jumeirah no solo muestra riqueza, también muestra hasta dónde puede llegar una ciudad cuando decide convertir el mar en territorio habitable y turístico, en una escala difícil de imaginar. Canal de Panamá, ampliación Panamá. En Panamá los barcos no solo cruzan un canal, atraviesan una de las decisiones más importantes del comercio mundial. La ampliación del Canal de Panamá, inaugurada en 2016, añadió nuevas esclusas en Agua Clara y Cocolí, para permitir el paso de buques mucho más grandes conocidos como Neo-Panamax. A primera vista puede parecer solo una obra de concreto y con puertas. En realidad es una máquina hidráulica gigantesca que mueve océanos con paciencia y precisión. Cada barco sube y baja como si entrara en un ascensor de agua. Las esclusas llenan y vacían cámaras enormes, mientras tinas de reutilización ayudan a ahorrar parte del agua dulce necesaria para cada tránsito.
Lo impresionante es que unos minutos de maniobra pueden influir en rutas, precios y tiempos de entrega en todo el planeta. La ampliación no solo hizo más grande el canal, también confirmó que Panamá sigue siendo una pieza clave entre el Atlántico y el Pacífico moderno dentro del comercio global actual. Burj Khalifa, Dubái. En el centro de Dubái, el Burj Khalifa parece una aguja que intenta tocar el cielo. Con 828 metros de altura, es el edificio más alto del mundo y una de las imágenes más reconocibles de la arquitectura moderna. Fue inaugurado en 2010 después de años de construcción, cálculos y pruebas contra el viento. A simple vista parece una torre brillante, delgada y elegante. Pero su forma escalonada esconde una estrategia estructural pensada para reducir la presión del aire. Lo más impresionante es que su tamaño no depende solo de materiales fuertes, sino de una geometría inteligente. Su núcleo reforzado y sus alas laterales trabajan juntos para mantener la estabilidad. A medida que sube la torre, cambia de perfil como si se afinara para resistir mejor. Desde abajo, el Burj Khalifa parece casi irreal. Desde dentro es una ciudad vertical con oficinas, viviendas, hotel, miradores y sistemas que laten sin descanso sobre el desierto cada día, sin detenerse nunca realmente. Øresundbridge, Dinamarca, Suecia. Entre Dinamarca y Suecia, el Øresundbridge convierte una frontera marítima en un recorrido continuo. Une Copenhague con Malmö mediante una combinación poco común. Primero un puente sobre el estrecho, después una isla artificial y finalmente un túnel bajo el agua. Alcanza cerca de 16 kilómetros. Desde el coche o el tren el viaje parece sencillo, pero detrás hay una decisión técnica. La isla de Peberholm funciona como una pieza de transición entre dos mundos. Allí el tráfico deja el tramo elevado y se prepara para entrar en el túnel sin cortar rutas aéreas ni alterar demasiado el paisaje del estrecho. La parte visible usa torres, cables y un tablero firme para sostener el paso sobre el mar. Cruzarlo es sentir cómo la ingeniería desaparece. Primero flota sobre el agua, luego se hunde bajo ella. Millau Viaduct, Francia. En el valle del Tarn, el viaducto de Millau parece demasiado delgado para sostener una autopista. Sin embargo, sus líneas suaves esconden una obra de cálculo extremo.
Ubicado en el sur de Francia, alcanza una altura máxima de 343 metros más que la Torre Eiffel, si se mide hasta la punta de sus pilones. El tablero cruza el valle como una cinta tensa elevada sobre un paisaje amplio y profundo. Cuando la niebla cubre el fondo del valle, aparecen los pilones y cables, como si la carretera estuviera suspendida sobre las nubes. Su construcción fue igual de sorprendente. Grandes secciones del tablero se montaron en tierra y luego se empujaron lentamente hacia el vacío con sistemas hidráulicos. Cada avance necesitaba precisión milimétrica, porque cualquier error podía deformar la estructura. Hoy cruzarlo no es solo viajar, es atravesar una obra donde ligereza, altura y técnica parecen mantenerse en equilibrio. Great Belt Bridge, Dinamarca. Entre Zelandia y Fionia, el Great Belt Bridge cambió para siempre la forma de moverse por Dinamarca. Antes este cruce dependía de ferries y del clima. Hoy una gran estructura permite atravesar el estrecho con continuidad, incluso sobre aguas abiertas, donde el viento puede sentirse fuerte y constante. Su tramo colgante principal mide 1.624 metros, una distancia enorme sostenida por cables que parecen dibujar una línea firme sobre el mar. La obra fue pensada para resistir condiciones duras y dejar pasar grandes embarcaciones bajo el tablero. Sus torres superan los 250 metros, elevándose como puntos de referencia entre dos orillas. Al recorrerlo, el paisaje se abre por todos lados y la carretera parece avanzar sin pausa sobre el agua. No busca parecer imposible, pero transforma algo difícil en una rutina diaria. Esa es su grandeza, convertir la separación en conexión estable, rápida y segura para miles de personas. Kansai International Airport, Japón. En la bahía de Osaka, el Kansai International Airport no descansa sobre tierra natural, sino sobre una isla construida para recibir aviones. Su plataforma artificial mide unos 4 kilómetros de largo y se extiende sobre el agua con una precisión casi horizontal. Las pistas parecen continuar la línea del mar, como si el aeropuerto hubiera sido colocado cuidadosamente entre el cielo y la bahía. La isla nació con enormes cantidades de relleno compactadas para resistir terremotos y el peso constante de las operaciones aéreas. El diseño de Renzo Piano buscó eficiencia, claridad y protección frente a tifones. Bajo la superficie, sensores controlan el asentamiento del terreno y permiten ajustes técnicos.
Al caminar por sus espacios luminosos mientras los aviones despegan sobre el agua, se siente que la ingeniería convirtió el océano en suelo útil. Taipei 101 Taiwán. En Taipei, el Taipei 101 se levanta como un tallo gigante de bambú, hecho de acero, vidrio y cálculo. Sus 508 metros dominaron durante años el horizonte mundial, pero su valor no está solo en la altura. La forma escalonada responde a una idea cultural y estructural: crecer hacia arriba, sin perder flexibilidad frente al viento y los terremotos intensos de la isla. Dentro de la torre se esconde su pieza más famosa, una enorme esfera de acero de 660 toneladas, suspendida cerca de los pisos superiores. Este amortiguador se mueve cuando la estructura recibe ráfagas fuertes o vibraciones sísmicas, reduciendo el balanceo del edificio. Los visitantes pueden verla como una clase de física en vivo. Desde arriba, Taipei parece extenderse bajo una arquitectura que transformó el riesgo en equilibrio seguro, visible y profundamente memorable. Channel Tunnel, Reino Unido a Francia. Bajo el Canal de la Mancha, el Channel Tunnel convirtió una separación histórica en una línea ferroviaria continua. Une el Reino Unido y Francia mediante 3 túneles principales que alcanzan unos 50 kilómetros, con cerca de 37 kilómetros bajo el mar. Los trenes dejan atrás la costa inglesa, entran en la oscuridad y reaparecen en Francia como si el fondo marino fuera parte normal del camino diario entre dos países vecinos. La construcción avanzó desde ambos países al mismo tiempo, perforando la roca a más de 40 metros bajo el lecho marino. Las tuneladoras trabajaron con una precisión enorme para que los frentes coincidieran casi exactamente. Dentro, el pasajero no ve agua ni paisaje, solo un trayecto estable y rápido acompañado por tecnología, ventilación y control permanente de seguridad. En unos 35 minutos, esta obra transforma el mar en un corredor cotidiano para personas, mercancías e historias compartidas modernas. Itaipu Dam, Brasil, Paraguay. En la frontera entre Brasil y Paraguay, la Itaipu Dam convierte el río Paraná en una fuente inmensa de energía. Su presencia domina el paisaje con una longitud cercana a 8 kilómetros y una masa de concreto difícil de imaginar. Cuando las compuertas se abren, el agua cae en grandes franjas blancas como una fuerza antigua, dirigida por cálculo moderno y control técnico preciso. Esta presa nació de un acuerdo binacional y sigue siendo un símbolo de cooperación entre dos países.
Sus turbinas aprovechan el caudal del Paraná para producir electricidad a una escala capaz de abastecer millones de hogares. Desde arriba el embalse parece tranquilo, casi inmóvil. Abajo, en cambio, todo se mueve con presión, velocidad y potencia. Itaipú muestra cómo una obra puede contener un río sin apagar su fuerza, transformando naturaleza en energía compartida y estable. Lotte World Tower, Corea del Sur. En el horizonte de Seúl, la Lotte World Tower se alza como una aguja de vidrio junto al río Han. Sus 555 metros no solo buscan altura, también muestran una ambición urbana calculada. La silueta es suave, estrecha y elegante, mientras la fachada refleja la luz cambiante de la ciudad, desde el amanecer hasta la noche iluminada con ventanas brillantes. Detrás de esa apariencia limpia, hay una estructura preparada para resistir viento fuerte y actividad sísmica. Su núcleo reforzado y sus sistemas de amortiguación ayudan a mantener estable el edificio, incluso cuando las fuerzas invisibles empujan desde fuera. Los ascensores suben a gran velocidad hacia miradores donde el suelo de vidrio provoca una mezcla de miedo y fascinación. Desde allí, Seúl parece una maqueta viva, extendida bajo una torre que convirtió el vértigo en confianza arquitectónica. Bosco Verticale, Italia. En una zona moderna de Milán, el Bosco Verticale parece desafiar la idea de que un rascacielos debe ser frío y mineral. Sus dos torres residenciales de 80 y 112 metros están cubiertas por cientos de árboles y miles de plantas. Desde la calle, las fachadas cambian con las estaciones como si el edificio respirara al ritmo del clima urbano. La dificultad no estaba solo en plantar vegetación a gran altura, sino en mantenerla viva y segura. Cada balcón fue diseñado para soportar peso adicional, contener raíces y resistir ráfagas de viento. Un sistema de riego controla el agua necesaria, mientras la vegetación ayuda a dar sombra, filtrar polvo y reducir el calor. Bosco Verticale no solo decora Milán. Propone una pregunta poderosa. ¿Puede una ciudad crecer hacia arriba sin olvidar la naturaleza que la sostiene incluso entre concreto tráfico? Esa mezcla de vida y vivienda convierte sus balcones en un bosque suspendido. Confederation Bridge, Canadá. Sobre el estrecho de Northumberland, el Confederation Bridge une Nuevo Brunswick con la isla del Príncipe Eduardo, como una carretera tendida sobre el agua. Mide 12,9 kilómetros
y visto en días claros parece avanzar hasta desaparecer en el horizonte. En invierno el paisaje cambia, placas de hielo rodean sus pilares y recuerdan que este puente no solo cruza mar, también enfrenta una naturaleza dura atlántica canadiense. Su diseño fue pensado para soportar viento frío y presión del hielo marino. Los pilares tienen bases cónicas que ayudan a romper los bloques antes de que golpeen con fuerza la estructura. Desde 1997 reemplazó la dependencia de los ferries y permitió un tránsito más constante durante todo el año. Cruzarlo produce una sensación silenciosa, agua a ambos lados, cielo abierto, y una conexión estable donde antes había espera a distancia y clima impredecible para miles de viajeros. Marina Bay Sands Sky Park, Singapur. Sobre las 3 torres de Marina Bay Sands, el Sky Park parece un barco suspendido a unos 200 metros de altura. Su plataforma de aproximadamente 340 metros de largo une los edificios y transforma la azotea en un espacio público elevado. Desde abajo, la estructura parece desafiar la gravedad. Desde arriba, la piscina infinita parece fundirse con el skyline de Singapur, como si la ciudad terminara directamente en el borde del agua entre vidrio, luces y bahía. El montaje exigió levantar enormes secciones de acero y concreto, hasta colocarlas con precisión sobre las torres. Allí se integran jardines, restaurantes, miradores y zonas de descanso expuestas al viento. La bahía se abre bajo los pies, reflejando luces, rascacielos y movimiento urbano. Más que una simple cubierta, el Sky Park funciona como un puente aéreo habitable. Redefine la idea de azotea y convierte un hotel en una experiencia visual, técnica y turística, donde la altura se vuelve parte del espectáculo urbano contemporáneo actual. Large Hadron Collider, Suiza, Francia. A más de 100 metros bajo la frontera entre Suiza y Francia, el Large Hadron Collider forma un anillo oculto de 27 kilómetros. Desde la superficie casi nada revela su existencia. No hay una torre visible ni una fachada monumental. Su grandeza está enterrada en túneles circulares, donde la luz fría, los sensores y los imanes crean una atmósfera silenciosa más cercana a un laboratorio del futuro que a una obra tradicional de infraestructura visible. Dentro de ese anillo, protones viajan casi a la velocidad de la luz, antes de colisionar en puntos controlados. Imanes superconductores enfriados a temperaturas extremas guían esas partículas con una precisión asombrosa. Aquí un error mínimo puede cambiar una medición.
El objetivo no es transportar personas ni unir ciudades, sino entender la materia y las leyes profundas del universo. Esta infraestructura demuestra que la ingeniería también puede mirar hacia lo invisible, desde las profundidades de la Tierra, buscando respuestas en escalas que ningún ojo humano puede ver con claridad directa ni simple observación humana. International Space Station, ISS, órbita terrestre. A unos 400 kilómetros sobre la Tierra, la International Space Station avanza a casi 28.000 kilómetros por hora. No tiene cimientos, calles ni suelo bajo ella. Se mantiene en órbita gracias a un equilibrio constante entre velocidad y gravedad. Vista desde la distancia, parece una estructura metálica delicada frente al azul del planeta, con paneles solares extendidos como alas que capturan energía en medio del vacío espacial. La estación fue construida pieza por pieza mediante cooperación internacional desde finales del siglo XX. Sus módulos presurizados permiten que los astronautas vivan, investiguen y trabajen durante meses en microgravedad. Todo debe funcionar con precisión: oxígeno, agua, energía, temperatura y comunicaciones. Allí cualquier sistema es vital. Cuando cruza el cielo nocturno como un punto brillante, recuerda algo difícil de asumir: la ingeniería humana ya no pertenece solo a la Tierra. También habita el espacio, mantiene presencia continua en órbita y observa nuestro planeta desde arriba en silencio cada día, como un laboratorio compartido que nunca se detiene por completo, jamás.